Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí admitiendo a los que están quedando para que empecemos. Aquí yo creo que ya estamos. Sí, que háganme así, por lo menos. Ya, a ver. La Vale, para hablar, se me hizo la profe, ¿le puedo quitar 2 minutos para recordar lo de los grupos, porfi? Dale nomás, Vale, mientras yo acepto a personas. Ya. Hola, nada, les quería recordar, bueno, no sé si leyeron el anuncio que les mandé anoche, pero ya están en la página de Canvas, están todos los trabajos, todos los temas con las instituciones con las que vamos a trabajar durante el semestre, y la idea es que las puedan revisar, que puedan leer más o menos de qué se trata cada una, y completen el form que les mandé en el anuncio, ¿ya? La idea es que de aquí al miércoles a más tardar ya tengamos todas las respuestas para saber en qué quieren participar, y poder hacer los grupos para tenerlos listos el jueves. Y la idea es que tienen que marcar sí o sí las 16 opciones, siendo la primera preferencia, ojalá la institución con la que más quieran trabajar, y así hasta la 16, ¿ya? Porfa. Y eso, cualquier duda, me mandan un mail por último, me escriben. Pero por fin revísenlo. Gracias, Vale. Ya. Primero que nada, es mi primera clase, así que me presento, entonces por eso no parto con la presentación al tiro. Yo soy Magdalena Valdés y de los 3 profesores que tienen, yo, o sea, siempre, esta es mi tercera vez que hago este curso, o cuarta, creo. Y siempre hemos tratado de poner en este curso 3 tipos de profesores o que vengan de 3 lugares distintos. Yo soy como en este grupito la representante de las organizaciones de la sociedad civil, aunque trabajé en JPAL 7 años y fui directora ejecutiva de JPAL, si conocen JPAL, 4. Entonces me tocó trabajar mucho con Pancho, con Francisco Gallego, y con la Pascuala también trabajamos juntas mucho tiempo. Em, He trabajado en muchos lugares porque ya vamos a los 40, así que ya harto tiempo. Y desde el partido, obviamente, en una organización que me cambió un poco la forma de mirar las cosas, que fue el Techo. Y desde ahí he estado en la Universidad Alberto Hurtado, en la Católica por JPAL, en Chile Transparente, y ahora hoy día ya, bueno, no les voy a contar mucho más, pero hoy día soy directora ejecutiva de América Solidaria Chile hace muy poquitito, hace un mes, casi 2 meses ya. Y muchos de los proyectos que ustedes van a ver hoy día que habló la Vale son socios nuestros de América Solidaria. Esas son fundaciones que nosotros estamos apoyando de alguna manera con nuestros voluntarios y a través de nuestros programas sociales. Así que para nosotros es de gran interés que hagan un súper buen trabajo, porque podría ser súper interesante para ellos, digamos, conocer la teoría de cambio y todo lo que van a hacer en este trabajo. Eh, yo es primera vez porque alcancé el año pasado a hacer algo de clases en línea, pero eran distintas. Algunos de los que podían ir iban a clase y desde ahí grabábamos, entonces no es esta misma modalidad, por lo que estamos ahora aprendiendo, y les pido que ahí, si es que no funcionan, me vayan contando y todo. Traté de armar una clase con más interacción. Puede ser que sea muy larga quizás porque es primera vez que la hago, pero voy a necesitar mucho feedback de cómo hacer estas clases cada vez más interactivas y que aprendamos más, quizás con menos información y más conversación, ahí vamos viendo. Pero mi idea es ir parando cada vez que pasa una sección y mirar las preguntas para irlas respondiendo, más que ir contestando siempre, porque a mí me pasa que me cuesta mucho estar como haciendo clase y mirando al mismo tiempo todas las preguntas. Entonces, mi idea es, oye, ¿cuántos somos? Somos un montón. Bueno, pero mi idea es ir cada vez que termine una sección, parar, mirar las preguntas y irlas contestando, ¿les parece? Así que para comenzar, voy a compartir pantalla, espérense un poquitito. Ah, y les quería agradecer, la verdad, también súper buenos mail cortos. Hay algunos que me alegaron ya por la nota, pero de ahí les voy a dar la respuesta, pero la verdad es que es súper buen,
buen análisis en general, buenas preguntas, y voy a tratar de contestarles durante la sesión, ¿ok? Ya, démosle. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Es de la teoría de cambio. Mucho de lo que leyeron en el libro Paul Gettler es lo que vamos a hablar hoy día, pero también desde una mirada más práctica. A mí me fascina la teoría de cambio, lo ocupo en muchas organizaciones. Es más, por haber estado en JPAL me llaman mucho otras organizaciones de la sociedad civil para ver cómo utilizar esta metodología. No es perfecta, tiene obviamente cosas que no funcionan, pero también hay errores de muchos de pensar de que es como una hoja única o casi que va a quedar esto escrito en piedra, y la verdad es que lo entretenido y lo bueno de la teoría de cambio es que es bien dinámica. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? No me deja eso. Vamos a ver qué es la teoría de cambio, los componentes de la teoría de cambio, 5 o 6 pasos para formularla, porque ustedes la van a tener que formular también. ¿Para qué es útil usar la teoría de cambio? Esto ya tiene que ver más para qué les va a servir en la vida. Y un tema de partir por el problema, que es un poco desde, no vamos a hablar de evaluación de necesidades en profundidad, pero más o menos eh, de por qué es necesario hacerla, ¿ok? Oye, la no me deja ya. ¿Qué es la teoría de cambio? Entonces, primero que nada vamos a hablar de los distintos tipos de evaluación de programas. Primero está la evaluación de necesidades, que es una parte que vamos a hablar hoy día, que es identificar primero cuál es el problema. Después viene la evaluación teórica, que es cómo en teoría el problema soluciona el problema, digamos. El programa soluciona el problema y eso es la teoría de cambio. Después viene la evaluación de procesos, que es el programa se implementa según lo planeado. La evaluación de impacto, que es el programa alcanzó los objetivos para los cuales fue diseñado. Y la evaluación de eficiencia, que es cuán eficiente es el programa dada la magnitud de su impacto y sus costos. Al final es dividir el impacto, dividir el impacto por sus costos y ver si es que al final es la mejor manera de hacer las cosas. Todas estas evaluaciones ustedes las van a escuchar o las han escuchado, entonces es bueno saber, digamos, en qué se diferencian. Y la evaluación de procesos se tiende muchas veces también a confundir con el monitoreo continuo, y el monitoreo tiene que ver que los indicadores básicos de desempeño se estén dando, y la evaluación de procesos también se hace cada cierto tiempo, no es mensual o anual o cómo se levantan los indicadores, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día? Entonces, lo que es la evaluación teórica, en la cual nosotros vamos a ocupar la teoría de cambio. Hay otros que ocupan otro tipo de formas de planificar o de teorizar sobre un programa, pero hoy día vamos a ver esta que es la evaluación teórica desde la teoría de cambio. Bueno, ¿qué es? Es acá sale muy bien, es una hoja de ruta, al final, que nos dice hacia dónde vamos, que son los resultados, y cómo llegamos, que son todos los procesos. Cuando digo que es una hoja de ruta, es que quiere decir que, de nuevo, no queda en piedra, sino que va muchas veces mutando según los contextos, según los cambios que hay en las necesidades, etc. Si la teoría de cambio se queda estática, no sirve mucho, porque al final, igual que una planificación estratégica, tiene que ser súper revisada. Puede tomar distintas formas. Si alguno de ustedes se dio un poco el tiempo de poner teoría de cambio o theory of change en Google, van a haber encontrado cosas así, así, así. O sea, muchísimas, no existe solamente una forma. La que traemos como ejemplo es la que nosotros utilizábamos en JPAL, que es bien simple, porque dado lo que les dije que queríamos que esta teoría de cambio fuese cambiando en el tiempo y modelándose nuevamente, la idea es que fuera simple de manejar. Y como ven aquí, digamos, está el problema de la necesidad y muchos productos, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que son varias cadenas causales que juntan la teoría de cambio. Entonces, al final son caminos que van buscando un tipo de resultado, pero si hay 3 o 4 resultados, generalmente van a haber 3 o 4 cadenas causales que en total formulan la teoría de cambio. Entre medio, cada uno de estos pasos tiene indicadores y tiene riesgos y supuestos, que es lo que vamos a ver ahora, pero las teorías de cambio nos sirven si no podemos irlas midiendo en el camino, porque al final van a ir viendo que esta es la base para entender un poco como los mecanismos subyacentes a ciertos programas que son exitosos o no lo son.
Lo importante aquí es que hasta acá, hasta la sección del producto, es donde nosotros tenemos poder absoluto, digamos, el diseño y la implementación del programa. Aquí es donde, si es que nosotros implementamos un programa, es donde nosotros tenemos todo el poder de hacer cambios, de ver si es que estamos haciendo o no bien las cosas, etcétera. Y luego ya vienen los impactos del programa, que esto ya es el efecto esperado. Los resultados intermedios y el resultado final no dependen directamente de nosotros, sino que dependen de muchos otros factores y son el efecto que nosotros esperamos que haya, pero no tengo incidencia directa en gestión. ¿Cómo se construye la teoría cambia? La verdad es que es súper complejo. A mí me ha tocado vivirlo con varias organizaciones y es complejo porque al final tenemos definiciones distintas, expectativas distintas, creemos que la necesidad es distinta, entonces siempre es bueno, y creo que ustedes lo leyeron obviamente, tener siempre, si es que tenemos a mucha gente congregada para llegar a acuerdos. Es una muy buena manera de llegar a acuerdos. Y la teoría de cambio acá, muy a lo American Way, a mí me gusta esto porque acá le decimos, ok, ¿cómo la construimos entonces si es difícil? En 5 pasos. Si les toca alguna vez construir una para sus programas, si es que están armando algo con voluntariado, que escuché a alguien hablar de los voluntarios de la universidad, cualquier cosa, esto es como para mí la mejor forma de armar una teoría de cambio en 5 pasos. Voy a poner durante el proceso de estos 5 pasos a la Fundación Mi Parque, como ejemplo para que vayamos viendo cómo se arma esta teoría de cambio a través de un ejemplo que es bastante más simple, ¿ok? Entonces, ¿qué sabemos de la Fundación Mi Parque? Saben que tienen un problema en Santiago específicamente que 9 comunas concentran casi el 50% de las áreas verdes de Santiago y que esa fue la problemática que ellos vieron. Y saben al mismo tiempo que hay plazas y parques descuidados o incluso terrenos baldíos que no se ocupan para fines adecuados. Y lo que hace entonces Mi Parque es que renueva estos lugares. Entonces hay una etapa previa que selecciona los lugares disponibles, ¿cierto? Ejecuta un programa, un proyecto que al final lo hace a través de un proceso de diseño participativo. Hace una construcción participativa antes quienes donan el cambio y los mismos vecinos de este terreno. Y final se hace un seguimiento y una mantención de los parques que construyen. Entonces, primero, como decía, el paso 1 es expresar el propósito. Y al final el propósito está muy ligado a la visión o al objetivo más grande de una organización. Es súper bueno siempre ponerlo al frente, porque al final te da la guía general de lo que quieres hacer, digamos. Entonces, al final el propósito es el cambio general, macro, que queremos efectuar con nuestro programa. Se puede pensar como la razón por la que existe nuestro programa, y muchas veces se asemeja a la misión de la organización que implementa el programa. Entonces, es interesante que siempre se parta con este enunciado. Y en mi ¿Profe? parte, ¿aló? Sí, hola, hay un par de alumnos en la sala de espera. Están Ay, pidiendo por el gracias grupo por si los pueden avisar. dejar entrar. Déjame mirar. ¿Dónde estás? Les voy a decir, pedir que traten de no llegar tarde por justamente esto. La profe no es muy buena para... ¿Dónde está? Aquí está. Gracias por avisar. Ahí los estoy uniendo. Listo. Entonces, lo que hablábamos al principio de Mi Parque, el propósito es mejorar la seguridad y calidad de vida en comunidad, es súper amplio, ¿cierto? Al final están hablando de un cambio de vida comunitario y esto puede, obviamente, si ustedes se fijan en el propósito, se pueden implementar de variadas maneras. Y después ya empieza como a desarrollar estas cadenas causales que hablamos, y se parte con lo que yo creo que es lo más relevante, que son las necesidades y el problema. Y al final es empezar a identificar las necesidades, se basan en el contexto de la iniciativa, explicitan la carencia a la cual nos queremos enfrentar, especifican la población objetivo, se relacionan directamente con los resultados finales del programa y son medibles. Y el método acá es lo que hablamos de la evaluación de necesidades. ¿Por qué creo, y todos bueno, entendemos que lo más difícil e importante de hacer? Porque las necesidades son más en el contexto actual súper fluctuantes. Y porque a veces nosotros
partimos más con la idea que con la necesidad o con la problemática. La idea de hacer algo bueno porque vimos algo, pero sin necesariamente volver a entender por qué, cuáles son las causas subyacentes de esta problemática y cuál es como el nicho que vamos a cubrir, porque muchas veces también se hace poco el entender qué se está haciendo por parte del Estado, qué se está haciendo en otras organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Entonces entender, digamos, si es que realmente hay una falla de mercado en esta problemática, es para mí por donde se empieza a, a plasmar la real necesidad que hay hoy día. Yo digo mercado, digamos, entendiendo que si es que necesitamos ayudar a que estos terrenos baldíos, por ejemplo, tengan un lugar verde, lo primero que tenemos que ver es que si no hay alguien haciendo algo parecido, por ejemplo, el programa de Mi Barrio, lo hace de esa manera o no, existen otras fundaciones que embellecen los lugares de otra manera, etc. Entonces, súper interesante siempre ver la necesidad no como la necesidad global, sino que dentro de esa necesidad global ver la causa subyacente y luego ver si es que existe un espacio de intervención que no esté siendo ocupado. En el caso de Mi Parque, la necesidad es que ellos vieron percepción de inseguridad del barrio, hay poca interacción entre vecinos, hay poca apropiación y valoración del barrio, el espacio público está deteriorado y poco uso de los espacios públicos en general. Esas son las necesidades que ellos vieron o las problemáticas a las que se quisieron hacer cargo y que creían que muy pocos o nadie se estaba haciendo cargo. Después vamos a llenar entonces con los detalles de la intervención. Al final los insumos y las actividades son una forma de separar, digamos, simplemente el programa que queremos hacer. ¿Y por qué lo detallamos? Porque a veces en esto, si es que después ven las evaluaciones de impacto que van a ver, casi el 80 o el 75% de las veces que vemos impacto negativo no tiene que ver tanto por cómo desarrollamos la teoría de cambio, sino porque se cae en la forma de implementar. Y entonces entender cada una de las actividades, entender los insumos necesarios, etcétera, es súper importante para el monitoreo de la gestión y para entender después si es que tenemos un impacto negativo, ¿por qué? Hay veces en intervenciones, por ejemplo, que son de capital social, en que si el espacio es calentito o si les dimos un café puede hacer la diferencia, y esas son cosas chiquititas que no tienen que ver específicamente el programa, pero sí con la intervención, que debiesen ser súper explícitas. Y eso pasa mucho cuando uno habla con las personas que están haciendo el programa, ¿no? Para nosotros es clave el café en la mañana con galletitas porque le da una interacción distinta a llegar a empezar, por ejemplo. Y aunque no salen en la metodología del programa, son inputs súper interesantes. Entonces, ¿Profe? ¿sí? Acá también el financiamiento forma parte de Sí. esta, como en El esta parte. financiamiento es parte de esto. Todos los insumos que necesitas, recursos humanos, financiamiento, etcétera, también van aquí. Entonces son los recursos humanos y financieros que se requiere desarrollar para producir los productos del programa. Y los productos son... acá les puse las dos. Y aquí es donde casi todos nos caemos cuando hacemos la teoría de cambio, porque al final los insumos y las actividades se parecen mucho en la teoría de cambio, no sé si vieron algunas, a los productos. Y al final es simple hecho, por ejemplo, si estamos haciendo una mediagua, el producto es la mediagua, pero los insumos son los voluntarios, ¿cierto? Todo lo que se hizo previamente, la capacitación, hasta los materiales, y al final el producto final se termina en la mediagua, ¿sí? Entonces al final muchas veces tienden a confundir los insumos y las actividades con los productos, y al final el producto es lo que yo quiero ver, ok, yo me voy de este campamento con la mediagua lista, o yo me voy de la capacitación con los niños que hayan ido capacitados. Es como el producto directo o el efecto directo que yo veo y de inmediato puedo monitorear después de que yo puse en práctica los insumos y las actividades. Y no sé si escuchan una guagua llorar, disculpen que mi guagua llora de fondo. Entonces aquí, ¿cómo se llama? Voy a avanzar 2 segundos. En los insumos y actividades están los recursos financieros del sector privado, o sea, las donaciones que hacen las empresas para mi parque, personal y voluntarios de mi parque, mapeo de espacios públicos en estado de deterioro y comunidad de vecinos. También las reuniones que se hacen, las actividades de construcción del parque, todos esos son insumos y actividades. Y los productos vienen a ser las reuniones con vecinos, personas de diseño ya organizadas, el parque, el espacio público renovado, perdón.
Y eso viene a ser el producto directo, digamos, de los insumos y las actividades. Otra cosa que nos les dije es que muchas veces para armar la teoría de cambio, lo mejor es de inmediato poner las necesidades y el problema y ir directo a los resultados finales y tratar de hacer como el negativo de las necesidades. Si la necesidad es que hay poco uso de espacios públicos o poca apreciación y valorización del barrio y poca interacción entre vecinos, yo estoy buscando como resultado final el aumento del capital social en la comunidad, una menor percepción de inseguridad, un aumento en el valor de las casas, eso también es una de las potenciales búsquedas, y todo esto tiene que ver con las respuestas, digamos, específicas a las necesidades que nosotros hemos descrito. Y acá dice, claro, terminar con los resultados intermedios, entonces. Los resultados intermedios son todos los cambios que se producen debido a la intervención y que preceden al logro de los objetivos a nivel macro. Nosotros le decimos ACCC, que son actitudes, conocimientos, capacidades y comportamientos. O sea, al final, todos los cambios en ACC son normalmente uno de los enfoques principales de las evaluaciones de impacto, porque al final, si es que vemos lo de la teoría de cambio de mi parque, es más difícil medir el cambio en el capital social, que se da con más tiempo, etcétera, que medir cambios en actitudes o conocimientos al año, 2 años de la intervención. Y eso tiene que ver mucho, después vamos a hablarlo probablemente en el curso, en que al final mucho de lo que podemos medir depende del tiempo que tengo para medirlo. Si queremos cambios sistémicos, por ejemplo en capital social, probablemente en un año no va a suceder, pero sí podemos buscar algunas actitudes o conocimientos, capacidades y comportamientos que nos digan causalmente que nos están llevando hacia allá. ¿Sí? Entonces por eso son tan importantes los resultados intermedios. Y en este caso los resultados intermedios son mejores relaciones entre vecinos, mejores relaciones familiares, bueno, está mal ahí el orden, vecinos socializan más, la reducción de delitos, menores y comportamiento antisocial, lo que nosotros creemos que puede guiar a una menor percepción de seguridad. Los vecinos se organizan para el mantenimiento de la plaza, vecinos invierten más en su casa, o sea que nosotros vemos que una reducción de delitos, el espacio público afuera se ve mejor, uno puede suponer que los vecinos invierten más en su casa, apropiación de espacios públicos, vecinos usan parque más frecuentemente, todo esto son cosas que nosotros podemos medir en una evaluación de impacto, ¿ok? Vamos a terminar esta cadena causal y voy a ver todas las preguntas, chicos, ¿ya? Antes de lo que les pedí es que así vayamos avanzando, porque probablemente les puedo responder alguna de sus preguntas. Bueno, antes de entrar a las preguntas y riesgos, en verdad, voy a mirar de inmediato sus preguntas. A ver. Tiene un ejemplo específico, un proyecto de JPAL que usaron teoría de cambio, todos. Después van a ver por qué, es súper importante. O sea, en el fondo armamos la teoría de cambio para después, después de que medimos, entendamos el problema subyacente o el mecanismo subyacente que lo hizo ser efectivo o no. Entonces, no nos basta con solo ver si tiene impacto o no, sino el por qué, y después vamos a entender por qué. Y después, ¿hay alguno que me pueda comentar? No, aquí no, listo. ¿Alguien más que tenga preguntas ahora? Les pido que manden las preguntas por el chat, ¿ya? Voy a seguir por ahora. Hacer los supuestos y después vuelvo a ver si es que me manden preguntas. Pero traten de mandar preguntas por el chat, así las contesto todas de inmediato. Ya. ¿Y qué son los supuestos? Que es aquí donde también se caen muchas teorías de cambio, es que al final nosotros todos tenemos supuestos en la cabeza o asumimos cosas que creemos que son verdad. Y estas son todas las condiciones externas necesarias que deben cumplirse para que la cadena causal establecida en la teoría de cambio sea válida. ¿Qué quiere decir eso? Primero, y los riesgos también son todos los efectos negativos no esperados generados por la intervención. ¿Por qué nos interesa ponerlos? Porque si es que añadimos los supuestos y riesgos, lo que hacemos también es cambiar un poco nuestra intervención en base a eso. En base, digamos, a los supuestos y riesgos que estamos mirando. Hay supuestos erróneos, por ejemplo, los no externos. La necesidad identificada existe, no es un supuesto, porque uno tiene que identificar la necesidad, ¿ya?
o los capacitadores hacen bien su trabajo, es un supuesto también erróneo. Nosotros tenemos que ver si es que están haciendo su trabajo y eso tiene que ver con una evaluación de procesos o un monitoreo. ¿Qué supuestos entonces podrían estar detrás de la intervención de mi parque? Por ejemplo, entre los insumos y las actividades sale, los vecinos tienen interés en mejorar los espacios públicos. Eso es un supuesto súper fuerte. Quizás no, quizás voy a ser un poco dura en esto, pero hay barrios específicos en donde el gran porcentaje pueden estar teniendo algunas actividades ilícitas, entonces puede no haber un real interés en que les quitemos un espacio oscuro, baldío, para realizar esos ilícitos, digamos. Entonces, por ejemplo, podría ser que los vecinos no tienen interés en mejorar espacios públicos, sobre todo por el temor a que algo pase, que un gran porcentaje está en estas actividades, etc. Los productos son, la municipalidad mantiene el acceso libre a los espacios públicos renovados. Y esto es un supuesto súper fuerte porque también a mi parque le pasó que en algunas ocasiones, después de que el parque queda súper lindo, bien cuidado, se cerraba el parque. Y tenía acceso limitado, etcétera. Lo que hacía, y juega en contra con la teoría de cambio de mi parque, que quería que el espacio fuera público y abierto y de acceso a todos. Y los resultados intermedios y los resultados finales, por ejemplo, los vecinos perciben la reducción de los delitos en el barrio, eso es un supuesto fuerte también, y los vecinos cuentan con tiempo para el mantenimiento de la plaza. Eso es algo que también ahora mi parque, dado que puso el supuesto y después de mucho aprendizaje, va verificando, que los vecinos van a contar con el tiempo necesario para mantener la plaza. Si no es así, se tiene que, por ejemplo, contactar con la municipalidad y ver cómo se puede hacer ese mantenimiento. ¿Qué riesgos podrían estar detrás de esta intervención? Puede que la renovación atraiga gente afuera de la comunidad, por ejemplo, que no esté comprometida con las normas del mantenimiento. El mantenimiento de la plaza trae nuevos conflictos entre los vecinos, por ejemplo, alguien que no hizo su trabajo, el otro vecino se enojó, etc. Y la violencia y o delincuencia, en vez de desaparecer, se desplaza del barrio en que se llevó a cabo la intervención y se va a otras áreas que se vuelven inseguras. Parte de la teoría de cambio de mi parque es que si tú renuevas estos espacios públicos, ¿cierto? Va a bajar no solamente la percepción de violencia, sino los delitos, digamos, específicamente. Pero si solo se desplaza, no está permitiendo o no está logrando el objetivo más amplio. Y el resumen de la hipótesis causal, que a mí me fascina, es al final tratar de poner todo esto que hablamos en una frase. Entonces se dice, si las actividades producen productos, esto debería conducir a los resultados intermedios, que al final mejorará los resultados finales, contribuyendo al propósito, ¿cierto? Entonces al final, si uno ve esto en versión mi parque, es si la renovación de espacios públicos deteriorados por la comunidad produce parques públicos, esto debería conducir a que los vecinos usen el parque más frecuentemente, se involucren en su mantención y se organicen contra la delincuencia, que al final permitirá reducir la percepción de inseguridad en el barrio y desarrollar el capital social en la comunidad, contribuyendo a mejorar la seguridad y calidad de vida en la comunidad. Entonces, lo que hace la teoría de cambio es que al final es casi un elevator pitch, digamos, entonces donde tú partes desde, y este no está tan publicitario, digamos, pero hay muchas organizaciones que lo ocupan en donde siempre se parte, en vez de hablar de la idea, desde la necesidad, y desde ahí decir cómo nosotros contribuimos a que esa necesidad se aplaque, digamos. Y después, los indicadores los vamos a hablar en la próxima sesión, se definen los indicadores de cambio. Y ustedes saben que tiene que ser, ¿cierto? Tenemos que cuantificar los insumos, evaluar la implementación, cuantificar los resultados de impacto y registrar las percepciones. Y para cada individual se identificar la fuente de datos. Ahí vamos a hablar de los indicadores SMART, que muchos de ustedes me lo pusieron también en el mail corto, pero más o menos, me fui para atrás, pero más o menos, digamos, es importante que cada una de estas cosas que definimos tengan indicadores clarísimos de medir, ya sea por una evaluación de proceso, un monitoreo, etc. Ahora voy a ver si existen preguntas. Si alguien quiere, a ver, ¿sale? Y al principio dijiste que la teoría de cambio no era perfecta, ¿cuáles son los defectos? Yo creo que el gran defecto es que al final es una cadena causal, que te sirve y no te sirve. Muchas veces nosotros queremos cambios sistémicos y al final en achicar toda una cadena causal nos perdemos parte de ese impacto, puede ser. Pero yo aún siento que es mejor hacerla que no hacerla, teniendo en consideración estos cambios sistémicos que no vamos a poder medir, digamos.
También el espacio renovado, si no se cuida, puede desplazar a la mala junta a la plaza. Eso nos explicaron una vez que renovamos una plaza. Sí, hay mucha gente que tiene, yo tengo un parque acá al frente, que cree que al final una plaza per se hace que, no sé, la gente venga a tomar, etcétera, y le da un poco susto eso, pero la verdad es que en la evaluación de impacto de mi parque, que la hizo Pancho todo esto, no se vio nada de eso, nada, además que sucedía antes igual, así que no es que, que atrayera más gente, digamos. Antes de que avancemos, yo tengo una pregunta también. Dime. Que cuando vimos los supuestos, no sé, como que me dio la idea que básicamente los supuestos eran cosas que no podíamos medir. Y en los supuestos que habían en mi parque, por ejemplo, el que sale ahí, los vecinos tienen interés en mejorar espacios públicos, yo creo que igual es fácilmente medible con una encuesta, ¿o no? Si Sí, pero los supuestos siempre se pueden medir, o sea, no necesariamente no se pueden medir. Muchas veces los supuestos tú vas y los mides, y no mides el supuesto base, sino que el efecto. Por ejemplo, la municipalidad mantiene acceso libre al espacio público renovado, no vas a hacer una encuesta antes, pero vas a verificar que eso suceda. Entonces puede ser Ya, algo así, como que los vecinos tienen interés en mejorar espacios públicos, versus cosas como lo de la municipalidad, en donde tú vas a verificar. Por ejemplo, puede ser que en otras organizaciones se crea que los voluntarios pueden llegar fácilmente solo al lugar. Hay supuestos también como de implementación, digamos. ¿Sí? o sea, son como cosas que necesitamos que pasen y también las podemos verificar al final. O sea, yo creo que no solamente verificar, sino que anticipar. Tiene las dos cosas. Los riesgos y los supuestos tú los puedes verificar algunos con encuestas a través de la evaluación de necesidades, y tienes que también anticiparte a las que no vas a preguntar, sino que tú sabes que hay un riesgo específico, por ejemplo el de la municipalidad, entonces vas a la municipalidad, hablas, haces un convenio, etc. Entonces son las dos cosas, verificar y anticipar, ¿ok? Ya, gracias. Y ya. Y ahora, ¿para qué sirve la teoría de cambio? Esta teoría de cambio, por ejemplo, se ocupó bastante para comunicación, ¿ok? Tiene, o sea, yo creo que puede ocuparse para más cosas, pero se utiliza para tres cosas bien fuertes, digamos, para comunicación y descripción de la intervención o del programa, para el diseño de la intervención y la planificación estratégica. Muchas veces se hace la teoría de cambio a nivel no programa, sino que a nivel fundación. Entonces hay gente que planifica estratégicamente a través de la teoría de cambio, y para nosotros y en nuestro quehacer, para el monitoreo y evaluación. La teoría de cambio para la comunicación sirve mucho para el fundraising y para la comunicación externa. O sea, lo que yo les decía es un muy buen elevator pitch, en el fondo, porque tiene 5 pasos para explicar todo lo importante, desde la necesidad hasta los impactos deseados, con todo lo que hay entre medio. Entonces, si uno trata de hacer esta hipótesis que causal que hablamos antes de manera marquetera, es súper buena forma. Y después, ahora no encontré, porque yo creo que desaparecieron de Google, pero yo antes les mostraba una teoría de cambio de una fundación de Estados Unidos que hacía esto súper bien. Cada programa con un video explicando la teoría de cambio de una manera súper como llamativa. Para el fundraising también, porque al final no solamente permite demostrar lo que vas a lograr, sino que les vas a mostrar qué indicadores, cuál va a ser tu reporte. Entonces al final se nota que es una intervención que está bien pensada, que es práctica y es medible. Sobre todo si uno muestra la evaluación de necesidades y tú muestras el nicho. Y dices, ¿sabes qué? ¿Verdad? Esto no se está haciendo. Y sirve mucho para reportar éxitos, avances, lecciones, lo que no resultó, etc. Para el diseño de intervenciones o de programas, no me gusta hablar de intervenciones, el próximo año lo cambio, pero para el diseño de programas se busca construir los fundamentos de las decisiones estratégicas, la planificación, monitoreo y evaluación. Entonces, no solamente tú armas la teoría de cambio, sino que puedes armar una estrategia de cómo vas a monitorearlo en base a lo que tú creaste. Una carta Gantt sobre cuándo vas a... ¿Se cayó? Sí, Sí. hace como un minuto. Qué cosa más rara. Yo seguía hablando, les espérense. ¿Estaré grabando todavía? Sí. Ya, algo pasó. Ah, ya. Ahí veo, espérense. Volvamos. Oye, qué fome es hacer clases realmente online.
Después les voy a preguntar cómo ha sido esta experiencia para usted en el año. Ya, entonces, lo que les decía entonces, la teoría de cambio para, para el diseño de intervención es importante porque no solamente ya tienes la evaluación teórica, ¿cierto? Y te imaginaste todas las cadenas causales, que ya per se es un poco difícil, sino que además puedes ponerle fechas a el monitoreo, porque ya tienes los indicadores, a los procesos, cuándo se hace una evaluación de procesos o no. La evaluación de procesos te da mucho input para saber si que ya puedes hacer una evaluación de impacto, por ejemplo. Entonces todo eso, digamos, se da súper bien cuando uno tiene una teoría de cambio bien armadita, digamos. Para el diseño de intervenciones, es simplemente pensar en la teoría de cambio nos obliga también a enfocarnos en los resultados. A ver, yo que me muevo en el mundo de la organización de la sociedad civil, y a mí también me pasó, uno tiende a enamorarse de la solución, más que del problema, porque ya funciona, es un programa que implementaste, crees que está teniendo impacto, etc. Entonces cuesta mucho reenfocarse constantemente en la necesidad. Y la teoría de cambio te obliga a hacerlo, porque toda la intervención, digamos, se basa en la necesidad. Y eso, por ejemplo, en el libro de Paul Getler no sale tan fuerte, pero yo creo que si ustedes me dicen lo más importante de la teoría de cambio es que hayamos definido bien la necesidad. Entonces nos enfoca tanto en la necesidad y desde ahí a los resultados, y no tanto en el cómo se hace la intervención, porque eso puede cambiar. Ahí está mejor. Entonces, al final identificar la mejor estrategia para lograr un resultado deseado, y es lo que les quiero decir, si al final tú te enamoras más del problema, la solución entonces puede cambiar constantemente. O sea, el programa mismo, el diseño de la intervención puede estar constantemente cambiando. ¿Ok? Y para la planificación estratégica específicamente busca diseñar un plan de acción realista que está más enfocado. Si uno, no sé si han estado en proceso de planificación estratégica, yo estoy entre medio de uno y estoy vuelta loca. Al final, cuando uno no tiene los resultados esperados o el objetivo final esperado, uno puede realmente inventarse KPIs para lo que quiera. Entonces, al final, acota bastante lo que es una planificación estratégica y ayuda muchísimo de nuevo a enfocarse al resultado final que uno quiere. Entonces, lo que yo les hablaba también es que la teoría de cambio tiene mucho que ver con todas las otras evaluaciones que hablamos antes, ¿cierto? Si es que tenemos la necesidad del problema, está muy relacionada a la evaluación de necesidades, la evaluación de procesos y el monitoreo está generalmente entre los insumos, actividades y los productos, y la evaluación de impacto está aquí en los resultados intermedios y resultados finales. Y la evaluación de eficiencia también está aquí, necesita digamos, está justo en los últimos dos, porque necesitas el impacto para poder medir eficiencia, ¿cierto? Y al final la evaluación teórica de programas, digamos, agarrando la teoría de cambio, te hace como un link a los distintos tipos de evaluaciones de programa. Alan, cuéntame. ¿Se escucha? Sí. Sí, lo que pasa es que en el tema de medir resultados y lo que mencionaste recién de asociar cierta solución a X problema, ¿cómo se hace para generar esa asociación primero y después para elegir los indicadores o los factores de medición que voy a usar para ver si efectivamente esa solución resolvió el problema que quería solucionar? No Uy, sé me si voy a entendió la explicar de nuevo. pregunta. No, de nuevo. Ya, lo que pasa es que planteaste una dificultad en asociar una solución a un problema. O sea que pasa mucho que uno se enamora de la solución y no necesariamente la solución va a solucionar el problema que me planteé inicialmente. ¿Eso Ya, está bien perfecto. lo que dije? Sí. Eso entendí de lo que dijiste. A ver, lo que pasa es que lo que yo les digo, por ejemplo, y hasta un ejemplo personal. Yo trabajé dentro del techo en el programa de microcrédito, ¿ya? Y lo que hicimos fue leernos el libro de Mohamed Yunus, Hacia un mundo sin pobreza, y creíamos que esto estaba perfecto para Chile. Y lo que hicimos fue implementarlo en Chile como se podía, digamos, obviamente adecuándolo al contexto local. La primera no está funcionando. Ya.
vamos a volver a compartir. Y adelante, te sigo contestando por mientras. Entonces, lo que nosotros hacíamos ahí fue al final tratar de replicar un poco lo que estaba pasando en Bangladesh y nos enamoramos bastante de lo que pasaba. Porque al final eran comunidades de 5, se ayudaban entre ellos, si uno no pagaba, el otro lo ayudaban a pagar para poder seguir el segundo crédito, etcétera, ¿ya? Pero al final lo que nos dimos cuenta es que, uno, no habíamos definido bien la necesidad, y la necesidad que era totalmente distinta, era más de bancarización que de precariedad en términos de no tener dónde comer, por ejemplo, en el caso donde estábamos en Santiago. Y segundo, que los niveles de confianza eran bastante menores, digamos, que en lo de Bangladesh. Entonces, ¿qué pasó? Nos costó hacer mucho el cambio porque nosotros estábamos enamorados de lo que habíamos vivido durante 2 o 3 años en esas comunidades. Entonces, que alguien dijera, bueno, ahí mi futura jefa en ese minuto, que era Esther Duflo, digamos, empezó a sacar, lo vamos a hablar en evaluaciones de impacto en contra del microcrédito, y además ahí te hace mucho más mella decir, chuta, esto no está funcionando, llevo 3 años invertidos en una intervención que probablemente no tiene impacto, y eso nos va a costar siempre a quienes estamos implementando programas hacer el cambio, es decir, a ver, volvamos a la raíz, o sea, es que este era el problema. Y pasa mucho también, yo me muevo muchísimo también en el mundo de las empresas B, en donde ven una problemática, tratar de solucionarla a través del mercado, cuando hay muchas otras organizaciones haciendo algo parecido a través de la sociedad civil y el gobierno, etcétera. Entonces esta cosa de partir siempre desde que no partir, acá se les voy a decir, no partir desde lo que me enojó para llevar a cabo un programa, sino de la necesidad específica y de lo que quiero, y que lo del medio pueda cambiar. Cuando yo hablo de soluciones, el programa mismo pueda cambiar, pueda reinventarse, pueda hacer otra opción. Si yo veo que es muy caro, entonces, ¿por qué lo voy a hacer si hay formas más baratas de hacerla? Eso es lo que hablo cuando es solución. Al final, solución es el programa, que eso siempre puede cambiar, ¿ok? Que es lo difícil de cambiar en la mentalidad a nosotros los implementadores de programas. Me cuesta muchísimo en América Solidaria, por ejemplo. Ahora, obvio, porque llevamos años haciendo lo mismo y nos ha salido súper bien. Entonces, el cuestionárselo es difícil, digamos. Solamente el cuestionárselo, pero, bueno, en América Solidaria lo cuestionamos harto, pero en otras organizaciones me ha costado bastante más. Ya, entonces, sigamos. ¿Para qué sirve de muchísimo la teoría de cambio? Para monitorear. Son indicadores de cambio, permiten monitorear avances de la implementación y resultados, para identificar los cambios de la cadena causal relevantes para el logro del resultado, para la revisión de los supuestos, que alguien me preguntó, aquí se revisa mucho si siguen válidos también, y guía para la toma de decisiones sobre posibles ajustes de la intervención en tiempo real. Al final, lo que pasa mucho con la teoría de cambio es como desarrollaste todas las actividades súper minuto a minuto, todos los insumos, es súper fácil monitorear si se está dando realmente como tú lo diseñaste y si es que es necesario o no. También vamos a ver que de repente es poco práctico algunas áreas o algunas cosas que pusimos cuando estábamos diseñando, y eso lo podemos ver día a día con la teoría de cambio. Y importante en el marco de una expansión, si yo quiero escalar mi programa, puedes ver en qué mecanismos claves debemos fijarnos. Si hay veces que hay un mecanismo o una forma de hacer las cosas entre todas las actividades que yo tengo y que es más costo efectiva, quizás no deberíamos enfocar solo en eso. Vamos a ver si es que... Ya, sigo admitiendo gente. Ya. Y lo que decíamos antes también, la teoría de cambio ayuda para diseñar mejores evaluaciones de impacto, genera mucho mejores preguntas de evaluación. Si no hacemos la teoría de cambio, alguien preguntó si es que en JPAL lo hacíamos, obviamente en el rol de JPAL de investigadores nos interesa saber que no nos estamos perdiendo preguntas científicas relevantes, ¿cierto? Y también se puede decidir qué medir, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que partes de la cadena causal ya han sido medidas o tenemos mucha evidencia sobre eso, entonces probablemente o potencialmente no es necesario volver a medirla. Entonces aquí podemos seleccionar los mecanismos causales, las cadenas causales, en donde más podemos hacer aporte científico también. Entonces es muy interesante ver la teoría de cambio desde esa perspectiva. Y aquí es lo que vamos a hablar justamente de esto. Acá vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que se llama Informando a los padres sobre el nivel de aprendizaje de sus hijos. Es un programa, digamos, que se hizo en Chile, aquí, y veíamos que había un número elevado de niños con niveles bajos de aprendizaje. Entonces, la teoría de cambio decía que
si era hacer, o sea, la razón de esto, digamos, era, o sea, habían test y pruebas y en educadores en terrenos, digamos, que habían bajos niveles de aprendizaje, y lo que se quería implementar era padres informados sobre el nivel de aprendizaje de sus hijos. Quizás podíamos pensar que eso podría cambiar el número de niños con niveles bajos de aprendizaje. Quizás lo que creíamos que aquí es que el involucramiento parental era súper necesario. ¿Qué creíamos que iba a pasar? Que padres más involucrados en los estudios de su hijo, iban a haber padres más involucrados, ¿cierto? Y también iban a haber padres más involucrados en los comités escolares, entonces los profesores iban a enseñar mejor porque iban a tener esos inputs. ¿Qué es lo que esperábamos que esto pasara? Esto es una teoría de cambio súper simple, pero solamente para dar un ejemplo. Esperábamos entonces un mejor rendimiento de los niños, ¿ok? Esta es la pregunta final, ¿cierto? Porque eso es el impacto que esperamos, ¿cierto? ¿Qué pasa si no hay impacto? ¿No? Todo está cadena causal. Lo primero que les puedo preguntar a ustedes, digamos, a ver, creo que tengo votaciones aquí, ¿no? Les voy a empezar, les acabo de iniciar una votación de esto mismo. Les voy a dar un minuto, si es rapidísimo. Si no encuentro impacto en este programa, ¿puedo explicar por qué? Ustedes cuando les voy a preguntar, ustedes cuando les hago votar no ven cómo van los resultados, ¿cierto? No sé. Ah, No, bacán. no sé. No hay sesgo entonces ahí. Ya, voy a cerrarla. Vamos en 49, pero la voy a cerrar. 51, vamos, estamos terminando el minuto, ya. Así terminó la votación, hacia el final el 77% cree que sí y el 23% que no. ¿Alguien que dijo que sí me puede decir por qué sí? Yo creo que leí en el libro de que igual hay hartas formas de que podemos como evaluar, por ejemplo, los supuestos que tiene el proyecto. Entonces, si es que hicimos todo un proyecto en el cual hicimos un supuesto que estaba malo, podemos evaluar ese supuesto mediante el experimento de mecanismo. Entonces, hay como que un ejemplo de cómo podríamos ver si es que explicamos el por qué no hubo un pacto. Porque nos podemos haber equivocado en los supuestos, por ejemplo. Y hablando del supuesto, encontramos el por qué, quizás. Perfecto. Matías, ¿tú levantaste la mano? Sí, yo creo que en base a los indicadores, por ejemplo, un indicador que esté bajo podría mostrar que hubo un resultado distinto al esperado, quizá. Perfecto. ¿Y alguien que haya votado que no? ¿Me puede explicar por qué no? Alan. Porque es que de hecho el mail que escribí respondía justamente a esta pregunta, que al final los problemas de endogeneidad en este tipo de cosas es muy problema aislarlo y perdón, muy difícil aislarlo y muy difícil acotarlo, porque la cantidad de variables implicadas en si un proyecto tiene ciertos resultados, que de hecho eso es lo que te preguntaba antes básicamente. Es muy difícil elegir indicadores de tal manera que esos indicadores de verdad reflejen si tu proyecto funcionó o no. Entonces, la cantidad de variables implicadas no necesariamente se puede acotar a un número que te genere un índice significativo de si efectivamente está teniendo impacto o no. A ver, pero es que la pregunta no es si tiene impacto. La pregunta aquí es, imaginen que no tuvo impacto. Entonces imaginen que en el mundo ideal este programa se hizo una evaluación aleatorizada, tenemos un contrafactual válido, por ende, o sea, al final otros factores no inciden en esto, ¿cierto? Podemos asumir que, dado que tenemos un grupo de control y de tratamiento que son estadísticamente, hace que los dos grupos sean estadísticamente en promedio iguales, yo puedo decir, este programa no tuvo impacto. Ahora la pregunta es, ¿puedo decir, entender por qué no tuvo impacto?
Y la pregunta, y la respuesta a eso para mí es sí, sí puedes saber por qué, y puedes saber en qué parte de la cadena falló si tú tienes buenos indicadores. Ahora, el que sean buenos indicadores o no es parte de la problemática y del diseño, digamos, pero si tú tienes indicadores para cada una de las fases, puedes ver más o menos dónde fallamos, digamos, qué es lo que hace ¿cómo se llama? Que podamos mirar, digamos, la teoría de cambio y ya él la ha tenido escrita, porque al final si nosotros realmente cumplimos el diseño, vamos a ver en qué fallamos. Si no tenemos esto, que nosotros le decimos la caja negra, si no tenemos la teoría de cambio, sabemos que hay un número elevado de niños con niveles de aprendizaje, fuimos, digamos, y informamos a los padres, pero no hubo mejor rendimiento y no sabemos por qué pasó, digamos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, les hago este ejemplo que es rápido, que se les hizo, o sea, que esta cadena causal primera, que es, al final se les hace test y pruebas, se les entrega información a los padres de las 3 pruebas de sus hijos y se les entrega a los educadores, o sea, los mismos test y pruebas, o sea, perdón, información de los educadores de terreno, digamos, a los padres. ¿Qué pasa si los padres no fueron informados sobre el nivel de aprendizaje de su hijo? Entonces, al final, toda esta cadena causal, falló algo acá, falló el mensaje de texto, falló la carta que le mandamos. O sea, claramente, si falla en esta parte de la cadena causal, no hay impacto, y no tiene que ir porque la teoría de cambio o todo lo demás estuvo mal hecho, sino simplemente un problema de implementación en donde la información quizás no era clara, no llegó bien la información, varias preguntas que nos podemos hacer, que cada uno de estos podría tener indicadores específicos. ¿Qué pasa si esto sí ocurrió? Los padres fueron informados. Y los padres se involucraron más en los comités escolares, pero aquí no hubo un link en que los profesores enseñan mejor. ¿Alguien me puede contestar eso? ¿Qué podrá haber pasado? ¿A los profesores no les interese mucho la opinión de los padres? ¿O que los padres en verdad no tengan mucho poder de decisión en el colegio? Súper buena. ¿Y por qué puede pasar eso? No sé, por orgullo o porque no hay nada forzado. O sea, si es que lo primero que se me viene a la mente es que si es un colegio privado, los papás como están poniendo plata arriba tienen más poder de decisión sobre lo que están haciendo el colegio, pero igual ahí depende del porte del colegio, porque pueden haber 10 papás súper involucrados, pero si es que a los otros 300 no les importa, o sea, no es mucho el cambio que se puede hacer, pero en colegios públicos, si es que nadie está poniendo plata, podría ser algo que, no sé, a los profesores podría no importarle lo que los papás piensen porque podrían llegar a pensar que en verdad su opinión es ignorante o que en verdad si es que cumplen o no los requisitos los papás, a ellos no les va a pasar nada. Claro, Eso es lo que entonces se me aquí ocurre. hay dos cadenas causales que fallaron, ¿cierto? Los padres informados sobre el nivel del aprendizaje de su hijo se involucraron más en los comités escolares, pero no tuvieron efecto en la forma en que los profesores enseñaban. Entonces quizás puede haber un desnivel de poder, quizás los profesores no tienen susto a lo que va a pasar con su carrera, quizás no hay incentivos, ¿cierto? Ligados, pero yo ya puedo empezar a mirar esa cadena causal. Y además entender por qué, si a alguien le voy a preguntar por qué estos padres informados no estuvieron más involucrados en los estudios de su hijo en casa. ¿Por qué podría suceder? Quizá no ven el interés en ello, quizá, por ejemplo, no se les, quizá hay que agregar en esas cosas que uno les muestra los resultados que puede tener que a los hijos les vaya mejor, no sé. De una de esas no tienen tiempo, o sea, Desinterés O sea, desinterés, tiempo, quizás no saben hacerlo. O sea, una de las cosas que también. está pasando hoy día en pandemia es que nosotros suponemos que tenemos los padres, yo que lo vivo, el nivel base, digamos, para poder enseñar en casa, para poder mejorar los estudios, cuando la verdad es que la realidad es otra, ¿cierto? Entonces ahí había un supuesto súper fuerte que quizás no fue corroborado. Y esta cadena causal también se corrió entonces, ¿cierto? Y no se cumplió. Y por ende no hay impacto. Lo mismo que pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? Los profesores enseñan mejor, pero no hay mejor rendimiento. Aquí se rompe simplemente porque quizás necesitan reforzamiento escolar en casa, ¿cierto? Todas estas cosas nos podemos hacer preguntas cuando tenemos esta información. Aquí mismo es lo mismo. Los padres son informados, no se involucran más en los comités escolares, pero los padres más involucrados en los estudios de su hijo en casa sí lo hacen, pero no tienen de nuevo efecto, y es lo que pudimos haber hablado recién, de que quizás los papás no tienen las herramientas
para aún involucrados, aún importándoles y aún con tiempo, digamos, hacer los cambios sustantivos para que los niños no estén rezagados en su aprendimiento, etcétera, en su enseñanza, etcétera. Y finalmente, claro, si estas dos cadenas causales y hay impacto positivo, entendemos que son a través de las dos cadenas causales. Esto no se lo voy a hacer votación, pero si encuentro un impacto muy grande, puedo explicar por qué también. Podría pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Podemos ver, imagínense que esta nunca sucedió, pero, o sea, los padres, cuando digo esta, no se ve mi mouse, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ah, ya, bacán. O sea que esto de aquí no sucedió, los padres no se involucraron en los comités y todo este lado por la línea del profesor no sucedió, pero sí los padres se involucraron más en los estudios de sus hijos y sí tuvo mejor rendimiento en los niños. Entonces quizá, si es que nosotros estamos viendo lo que hablábamos antes de la solución, de no enamorarse de la solución, quizás solamente tendríamos que irnos por este lado y no hacer énfasis en el lado que no funciona porque igual así el impacto es positivo. Y quizás la cadena causal 2 que no funcionó hace que se encarezca el programa. Entonces quizás seríamos más costo efectivos si solamente nos fuéramos por una línea causal que ya tiene impacto positivo. Lo mismo por el otro lado, quizás todo lo que hay que hacer es irse por el lado de los profesores. ¿Ok? Se resumen de la teoría de cambio para el monitoreo y la evaluación. La teoría de cambio ayuda al implementador de programas sociales a mantener el enfoque en la meta, y los implementadores están preocupados por las actividades y los productos generalmente. Entonces ahora esto los ayuda a enfocarse, digamos, en los objetivos finales y metas de mayor alcance, y así evitando que el medio, o sea, el proyecto se convierta en el fin, que es uno de los grandes problemas que tenemos los implementadores, digamos. Y para los evaluadores, que yo también me considero una, nos ayuda a considerar los procesos. Muchas veces estamos súper enfocados en evaluar los cambios en resultados finales y ver, ok, tuvo impacto o no, cuál es la magnitud, el grado de significancia, etcétera, el poder estadístico fue el adecuado, pero no se da suficiente importancia a cómo este cambio ocurrió, que es donde nosotros vamos a sacar los reales aprendizajes, no solamente para la organización que se está midiendo, sino para el mundo, que es lo que hablan de mecanismos subyacentes, que suena súper como elevado hablar de mecanismos subyacentes, pero al final lo que significa es el por qué funcionan las cosas, y eso es lo que vamos a poder replicar, y eso es lo que vamos a poder replicar en otros programas y en otros lados, y así podemos aprender de otros programas también. Entonces la teoría de cambio permite identificar diferentes posibles mecanismos causales. Esto vamos a hablar muchísimo de cómo también la teoría de cambio te ayuda a replicar programas que uno creería que no se pueden replicar porque los contextos son muy distintos. Y de la conclusión, la teoría de cambio ayuda a ordenar ideas. Es súper importante hacerlo en la fase de diseño, pero recuestionárselo cuantas veces quieran. Involucrar a todos los actores es clave para el diseño y también para la evaluación. Es muy distinta a la evaluación de procesos, porque a veces la teoría de cambio se confunde con la evaluación de procesos, y la evaluación de procesos es una parte que uno puede utilizar la teoría de cambio, o sea, al hacer la teoría de cambio uno define cuándo puede hacer una evaluación de proceso, y es fundamental para identificar el mecanismo causal. ¿Sí? O sea, si al final sabemos que tenemos impacto, pero no sabemos por qué, no puede ser cambio sustantivo. Voy a dejar un espacio para preguntas. A ver, a ver. Yo, si es que nadie tenía... O sea, esto ya terminó para ser de materia, porque igual si le pregunto igual es muy... No, me que se falta, sale... me falta un poquitito. Porque, Ah, ya. Termina entonces y pero después le pregunto. terminamos teoría de cambio, eso sí. Ah, ya, no, es que era para preguntarle que de lo que yo había dicho que si no se aseguraba el mantenimiento de la plaza, de que en verdad era mejor no hacerla, yo usted había dicho que el profesor había analizado que en verdad esto no se cumplía, que si es que podría explicar un poquito de por qué no, pero me lo puede explicar después si quiere. Espera, voy a sacar una niñita acá que no sabe que estoy en clase. Ya, es que no puedo disculpen. porque tengo clase y tengo que presentar. Ya. Alguien está hablando, no sé quién es. Ya, Sofía, pregunta, no entendí bien la pregunta.
Yo le había, cuando usted estaba hablando sobre lo de los parques, yo comenté que a mí una vez me pasó que estábamos también haciendo un parque y lo que más nos habían dicho es que si es que en el proceso de evaluación de hacer el parque, que si es que ellos no se aseguraban que efectivamente había como un grupo de personas que estaba comprometida en el mantenimiento, al final, más que ayudar a la comunidad, lo terminaba empeorando. Eh, ellos lo decían más porque, no sé, tenían un terreno baldío y nosotros le poníamos sillas y cosas donde se podían sentar, y al final decían que si es que ellos no lo mantenían y no se aseguraban que fueran niños todo el rato, al final terminaba yendo como la mala junta y se iba para allá y terminaba quedando como un mal espacio. Pero usted dijo que el profesor hizo un análisis de que en verdad siempre era mejor hacer el parque. Entonces le quería No, 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 preguntar no, no. como, Yo creo que me expliqué mal. No siempre es mejor hacer el parque, pero eso es un supuesto que tiene que ser corroborado de todas maneras en el proceso. O sea, puede ser corroborado incluso en la evaluación de impacto. Una de las cosas que corroboró Pancho, por ejemplo, o Francisco, perdón, en este espacio, es que uno de los sustos, digamos, que había era que tú tuvieses todo esto con la comunidad involucrada y esa delincuencia se desplazara a otro lado. Entonces al final estabas desplazando delincuencia más que eliminando la delincuencia. Y eso es algo que se corroboró que no es así. Y otra cosa que dije que se puede haber mezclado es que tú puedes asumir que la gente lo haga, ¿cierto? Ir a preguntarle, pero muchas veces lo que hace mi parque es ir y ponerse de acuerdo con las municipalidades para que igual haya o exista un mantenimiento municipal, digamos. Entonces parte de el adelantarse a ese supuesto negativo. Y lo otro que, pero lo que no ha corroborado en el estudio, estoy casi segura de que, no, pues sí, como la delincuencia y los malos tratos y la violencia y los gritos bajaron, se puede decir que dado el parque, sí funcionó el que no hubiese esas prácticas, pero eso tiene que ver no solamente por el parque, sino porque la comunidad está organizada. Entonces no te podría decir, si es que la comunidad no se organiza dentro de ese parque, qué efecto tendría el parque por sí solo. Esa es una de las, incluso de las, como leitmotiv de mi parque, es que si la comunidad no se organiza, el parque no funciona. Pero eso no se midió porque en todas está organizada, era parte de la intervención. ¿Sí? perfecto. Gracias. Ok. Ahora, lo más importante acá es que vamos a hablar hoy día es simplemente de partir por el problema. Entonces les voy a invitar a partir por el problema en varias cosas, ¿ya? Y como nos queda pocos minutos, ¿no? Son 80, ¿cierto? Sí, ya. No muy rápido porque esto es algo que quiero ver. Al final la evaluación de necesidades es identificar el problema, ¿cierto? Identificar sus subcausas y que sea factible de abordar. Esas son las cosas como que nosotros tratamos de hacer en la evaluación de necesidades, que no sea una necesidad como los niños del mundo no tienen buena educación, sino que tiene que ver con este nicho que hablamos, ¿cierto? Esta falla de mercado. Hoy me equivoqué de... Con razón, vamos a ir directo a esto. Ah, espérense un segundito. Es que este no era la presentación. ¿Y por qué llora esta guagua? Ahora sí. Ya, se nota que soy demasiado nueva en esto, ¿no? Tan, tan, tan. Ah, porque se echó a perder. Bueno. Ah, no, va a tener que... Ah, qué lata. Algo falló, pero totalmente en la presentación. Voy a subir la presentación, Matías, de todo esto que preguntaste. Se la tenía tan linda. Voy a alcanzar a hacerlo.
Ya voy a volver solamente a la parte que quería mostrarles rápido, digamos. Ya, entonces, lo importante que les quería compartir hoy día es que nosotros estamos todos, ¿cierto? Súper metidos hoy día en lo que está pasando, ¿cierto? Desde el estallido social a lo que va a pasar después, ahora claramente después de que la pandemia tenemos mucho susto, ¿cierto? De lo que suceda, porque obviamente puede aparecer todo de nuevo. Y acá empieza siempre como nos empezamos a preguntar, digamos, un montón sobre qué es, digamos, o quién debería definir cómo se diseñan las intervenciones o los programas sociales o las políticas sociales, lo que venga, ¿cierto? Les quería poner unas ciertas imágenes de lo que ya hemos visto, ¿cierto? Muchísimo, últimamente, que tiene que ver con esto. Es el primero, todas las demandas sociales generalmente no vienen llegando desde una necesidad, ¿cierto? Al final vienen con una respuesta. Si ustedes ven esto de acá, vienen con no más AFP, no a la escolarización temprana, agua para todos. Al final, muchas veces, en la misma marcha que uno, quizás algunos participamos o no, etcétera, siempre lo que hablamos es desde, obviamente, la solución más que desde la problemática. O sea, le abrió un poco de problemática, sobre todo, por ejemplo, en el tema de no más AFP. Después uno se pregunta cuál podría ser la solución. Entonces, al final, siempre está estas dos cosas, que como se habla de lo técnico versus la ideología, y quién diseña estas políticas públicas. Y en la trilogía del diseño uno habla de estos tres, ¿cierto? Que tiene que haber apoyo político sí o sí, tiene que ser técnicamente correcto y tiene que ser factible de administrar. Si estas tres cosas no suceden, no, el diseño no va a ser algo que va a perpetuarse, ¿cierto? Y lo que yo quería hacerles aquí, que no son de que, ¡qué lata! Voy a tener que hacerles una... 2 segundos, perdón. Ya, aquí. La primera pregunta aquí que les quería hacer es, ¿qué programa, por ejemplo, en la obesidad infantil? Sabemos que hay un montón de problemas, ¿cierto? ¿Qué programa implementarían para reducir la obesidad infantil en Chile? Y para eso creo que tengo una votación, ¿cierto? Sí, se los voy a poner acá, iniciar votación. Ya, voy a parar la votación. Ya, en compartir los resultados, al final, la que más ganó son más información para los padres, ¿ya? La ley de etiquetado de alimentos pero le dieron muy baja. Es más, me gustaría saber si es que la persona que votó a favor me puede decir por qué. ¿A favor de la ley de etiquetados o Sí. de más información para los padres? De la ley de etiquetados. O bueno, ya, la persona entonces, más información de los padres a cualquiera. Yo puse más información a los padres, pero porque habían, o sea, la ley de etiquetados ya estaba, Ujú. y lo pensé
Bueno, la verdad no tenemos otra información, simplemente pensé yo que podría ser como algo que se necesita, pero no tengo información para respaldarlo. Ya, miren, lo que les quería mostrar un poco, y es lo que quiero que hagan ahora, que a mí me encanta esta imagen, es que al final lo más importante, y es lo que no alcancé a desarrollar, mil disculpas, digamos, es que lo más importante es preguntarse por qué antes de preguntarse cualquier cosa sobre la solución, ¿cierto? Hemos hablado todo el rato del problema versus la solución. A mí me encanta esta de Mafalda porque dice muy bien cómo uno llega al por qué, más obvio, ¿cierto? Y al final hay una forma de hacer que es preguntarse 5 porqués secuenciales para llegar a una resolución o a la raíz de la pregunta, digamos, y a las bases más como a las bases de la pregunta o de la necesidad o de la problemática. Y se ocupa muchísimo. Esto es solamente preguntas. Por ejemplo, los niños de 5 años están malnutridos. Una razón puede ser ¿por qué? Porque no tenemos comida suficiente, porque no está la comida debida, digamos, eh, porque las mamás pueden dar como a su hijo otro tipo de comida antes de los 6 meses, etcétera, ¿cierto? Se hablan 4 por qué y después de nuevo vas bajando, ¿cierto? A otra pregunta, ¿por qué no hay la comida adecuada? Porque los animales están malnutridos. ¿Y por qué están malnutridos? Porque hay enfermedades y ¿cómo se dice? ¿Drought en español? Ah, sequía, ¿cierto? Entonces al final vemos que una cosa es que los niños están malnutridos, ¿cierto? Los niños menores de 5 años terminan algo como sequía y enfermedad, y si es que uno encuentra que esa es la respuesta, uno podría afectar ese tipo de necesidad, ¿cierto? Entonces les quería hacer un ejercicio, en donde en 10 minutos pueden identificar 5 preguntas secuenciales sobre una temática, una de las razones, digamos, en las que nosotros, digamos, hoy día creemos, se les desea demasiados problemas específicos sobre la obesidad, y les voy a mandar ahora un Excel, los voy a dividir en 6 salas rápidamente para terminar con esto, y les vamos a dar exactamente 7 minutos, 5 minutos, muy rápido, pero para que hagan las primeras preguntas, ¿ya? Acá está, digamos. Tum, 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 ya. Acá se los mando entonces a todos el link para que lo tengan. Y además, ya, entonces como les dije, estoy armando 6 grupos. Cada uno de ustedes tienen ¿les llegó el link? ¿Sí? Hagan así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que los voy a dividir en 6 grupos. La sala 1 se va al grupo 1, a la hojita del grupo 1 de este Excel, el grupo 2 así, ¿ya? Y en 5 minutos, 4 minutos, lo que alcancemos ahora, traten de seguir la idea. Este Excel lo que tiene, digamos, es que lo primero que les dice es, el problema es, los niños no cumplen con las recomendaciones de consumo de gramos diarios de verduras, frutas, pescados, mariscos y legumbres. Es una de las razones debajo que han encontrado de la obesidad infantil. Me encantaría que cada uno de estos grupos mirara el por qué y después gestionar una respuesta a la que uno dice un por qué, y una gestión de respuesta y así, ¿ya? Vamos a la sesión y los convoco justo antes de que termine.
¿Ya están todos acá o no? Sí. Pero somos 6, ¿no vas a haber algún problema? Sí, ¿o no? A mí me sale que somos 50. Ay, a mí no me sale eso. Ya, ok, perfecto. Ya, solamente, primero que nada, mil disculpas porque estoy empezando a entender cómo se hace esta tecnología más entretenida. ¿Alguien que me comente solamente si fue muy difícil armar algo así? ¿O preguntarse o armar preguntas en base a esto? Sí, igual fue difícil. O sea, porque no llegábamos de acuerdo, éramos muchos en el grupo. Sí, o sea, igual, quizá entre menos gente hubiera sido más fácil ponerse de acuerdo, yo creo. Bueno, y A también, mí ¿qué me les pasó pasó? que no entendí como la respuesta a mi respuesta, como el por qué era una respuesta y después tenía que escribir la respuesta de esa respuesta, entonces como que me confundí un poco. Son como un doble por qué tú decís, ¿cierto? Sí, Ya, generalmente como al cuando final en vez de contestar 5 por qué, contestaba 10. claro, pero es que la respuesta es simplemente la respuesta que tú das desde el corazón sin tener, porque cuando tú esto lo haces sistemáticamente una de las necesidades, tú la respuesta la buscas, ¿cierto? Entonces, los niños no cumplen con las recomendaciones de consumo de gramos diario. El primer por qué puede ser, ¿por qué? Porque no saben quizás con lo que sea y tú vas a responder. Si no saben, vas a ir a buscar esa respuesta. Después encontrar otra pregunta. Entonces, ¿por qué sería que no están yendo? Es porque es más fácil y rápido comprar comida chatarra y vaya a preguntar los precios. Puedes ir a buscar los precios o la disponibilidad alrededor de los barrios que son más vulnerables en esta temática, que porque tú en el sur pasa mucho más y no hay comida chatarra, tanta como hay acá. Entonces, etcétera. Ahí uno va armando poco, pero la respuesta generalmente es la respuesta yéndola a buscar, digamos, de la pregunta inicial que me hice. Y ahí van a ir llegando. Mire, les aconsejo que agarren esto específicamente, quizás con sus grupos después, sobre la temática que les toquen. Y en base a eso hacer la pregunta más base, digamos, y ver si es que estas organizaciones están hoy día alineadas con las preguntas que no se están contestando, ¿ya? Pero es un ejercicio súper bueno para todo. Después les puedo mandar una bibliografía más exacta de dónde encontrar el Five Why Roots, se llama. Pero se los voy a mandar porque es un ejercicio como de cabeceo fuerte sobre llegar a 5 preguntas sobre una problemática, ¿ya? Y ahí les pido disculpas, son 4 minutos más tarde. No quedaron, no sé si alguien tiene más preguntas específicas, quedé hasta un 80% de la materia, así que ya estoy aprendiendo voy a aprender sistemáticamente a hacer estas clases mejores, así que mil disculpas desde ahí, y espero que la próxima sea más redondita y podamos sacar todas las conclusiones. ¿Quedaron alguien con preguntas muy apremiantes antes de cerrar? ¿Ninguna? Ya,
Y perdónenme, les juro que la próxima clase va a ser buenísima. Ahí aprendiendo. Ya. Chao, profe. Todo lo que estudié en Gracias. 40 años. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Que les vaya bien. Chao. Gracias. Bien.